arquitecto de la corona número 22 de las Águilas Ibaeñas, Ángel Ovalles. Ha sido batallado mi crecer en el béisbol. Me desarrollé como jugador de béisbol en la niñez entre la Liga Oscar Pérez y la Liga Enrique Quique Cruz. No es por nada, pero fui bueno. Y lamentablemente no se logró el sueño inicial de llegar a Grandes Ligas, pero Dios quizás tenía cosas buenas para mí. Cuando llegas a sacarte entonces en el 2005. Frustrante, no te puedo negar. Y ya cuando me dejan libre ahí, digo, bueno, ya la cosa como que en el béisbol no estaba para mí. ¿Y cómo comienza el tema del scouting? Richard Jiménez fue que me comenzó a hablar de eso. Me dicen, los Yankees hay una oportunidad. El mismo Tomás Jiménez y Kilby Hernández me llevan donde Chilote Llenas. Se me da un trabajo al draft de novatos. Ángel, pero háblame del flow, del tinte. Antes del juego decisivo contra el Escogido, los jugadores nos hicieron hacer un compromiso a Kilby Hernández, Félix Fermín y mi persona de que si ganábamos, el acuerdo era que nos pusiéramos rubios, los blondes, y aceptamos. Bueno, mis amigos, en esta semana de nuestro show Charla de Béisbol con Joanna Núñez, les presento la historia del ejecutivo y arquitecto de la corona número 22 de las Águilas Ibaeñas. Con nosotros el gerente general Ángel Ovalles. Un placer, Ángel. El placer es mío, Joanna, de estar aquí contigo, como siempre, a la orden y muy orgulloso de que estés por mi casa, aceptando mi invitación, y aquí estamos para ti y toda la fanaticada. Claro que sí, para conocer tu historia, Ángel, un joven que ha sido exitoso, señores, desde que llegó en la parte más alta que puede ocupar un ejecutivo en un equipo de la Plata Dominicana, pero guayando esa yuca, Ángel, de unos ya 9 años, ¿verdad? En el sistema de operaciones de béisbol, primero como scout y todo eso. Y vamos a hablar por parte, por etapas. Nos gustaría saber quién es Ángel Ovalles, el hijo, de dónde viene, dónde nace. Esa es una buena pregunta, me la han hecho bastante y me gusta de verdad hacer el recuento. Como tú dices, ha sido batallado. Mi crecer en el béisbol ha sido desde el día 1 a base de muchos sacrificios, primero como jugador. Y vengo de una familia deportista, beisbolera. Mi papá fue un jugador amateur en la ciudad de Moca, en la provincia de Espaillat, un apasionado del béisbol. Luego de eso, de muchos años jugando béisbol amateur, y eso se convirtió en un dirigente del softball, ícono, como digo yo, en la capital, en Santo Domingo, con la Liga Manlio Bobadilla, donde nace como mi pasión por el juego. Mi papá me la transmite. Desde niño me pasaba las tardes y la noche en el play de softball con mi papá, ayudándolo a dirigir, siendo yo un niño. En ese entonces conocí a Don Chide Novoa. Cuando mi papá era jugador de softball, Don Chide era el dirigente. Y yo, siendo un niño de 8 o 9 años, Don Chide me asignó como su asistente. Yo lo ayudaba. Y luego mi papá sigue dirigiendo esa liga de softball, y ahí continúo con mi papá y crece el amor y la pasión por el juego. Me desarrollé como jugador de béisbol en la niñez entre la Liga Oscar Pérez y la Liga Enrique Quique Cruz. Y fui caminando hasta que logré firmar al béisbol profesional ya en el 2002 con los Expos de Montreal, firmado por Ismael Cruz. Y ahí comenzó mi historia en el béisbol profesional hace ya alrededor de 19, 20 años. Y es como yo digo, la edad es un número. Hay mucha experiencia que gracias a Dios se ha adquirido. Y mi carrera como pelotero comenzó en el 2002, fue efímera, terminó en el 2005 y inmediatamente en el 2006 empezó mi carrera en la parte ejecutiva con los Yankees de Nueva York como scout, escucha, bien joven, y hasta el sol de hoy. Llevamos ya muchos años en. Pero háblame de tu posición. Cuando los niños están iniciando en el béisbol, juegan a todas las posiciones. ¿Cuál era la que más te llamaba la atención y cuál finalmente fue la que firmaste? Realmente yo fui campo corto desde el día 1. Desde niño yo fui un shortstop en niveles bajos, en niveles de niñez, que no es por nada, pero fui bueno. Fui un jugador defensivo sobre todo. Y me pasé la vida entera jugando infield del medio. Campo corto, en nivel, como te dije, en juvenil, en béisbol infantil. Luego cuando firmo, me firman como segunda base, y jugué más segunda base y tercera en béisbol profesional. Mi defensa siempre sobresalió más que el bateo, y eso me sacó más rápido del béisbol. Pero yo fui un buen jugador de infield defensivo, y lo fui desde niño. Pero tú evaluándote, Ángel, tú ahora, la mentalidad que tienes de scouts, ¿verdad? Cuando tú firmaste esa defensa tuya, más o menos, ¿qué escala tenía de la 20-80? Yo te podría decir que yo era un defensor sólido averaje, 55, wow. No 60, pero 50-55. Era un buen defensor, era un defensor más seguro que ágil. ¿Y en softball?
En softball yo sí fui buen defensor. Yo te puedo decir que en softball era 60, Ajá. porque las dimensiones eran más pequeñas y dominaba bastante el infield. Entonces, desde que tienes uso de razón, estás en el béisbol, ¿cuándo comienzas a pensar en eso de la firma? Quiero firmar, quiero ser profesional. Realmente ese era mi sueño, desde niño yo lo soñé y trabajé bastante para lograrlo, y cuando logré firmar fue un gran orgullo para mí y toda mi familia. Lamentablemente no se logró el sueño inicial de llegar a Grandes Ligas, pero Dios quizás tenía cosas buenas para mí y me ha ayudado a transmitir, quizás con mi conocimiento, a ayudar a que otros lleguen a Grandes Ligas, estar en una posición como la de las Águilas Ibaeñas, que me permite lidiar con muchísimo talento de Grandes Ligas y nada, Dios lo quiso así, pero ese era mi sueño desde la niñez. Y Ángel, entonces cuando te dan ese release, tú firmaste con Montreal, ¿verdad? Llegaste a viajar. Sí. Y cuando llegas a sacarte entonces en el 2005, ¿qué piensas en ese momento? Frustrante, no te puedo negar, esa fue una llamada triste, una mañanita, 21 de marzo de 2005, en el medio de Sprint Training, yo tratando de hacer un equipo de clase A, y recibí una llamada del director de ligas menores en ese entonces de Montreal, de Washington, Adam Wogan, donde me dejaba en libertad, y para mí fue muy triste, pero algo me dio ánimo. Logré jugar un poquito de liga independiente ese mismo año, en la Canaan League, y ya cuando me dejan libre ahí, digo, bueno, ya la cosa como que en el béisbol no estaba para mí. Tomé la decisión de inmediatamente entrar a la universidad y como rehacer mi vida rápido. ¿Volviste a Dominicana? Volví a Dominicana, inmediatamente fui dejado libre en el verano del 2021 en la Liga Independiente, y ya en agosto estaba empezando la universidad, en la Universidad Católica, estudiando comunicación. Sí, porque señores, Ángel era colega nuestro. Sí. Yo te recuerdo, Ángel, del programa Alberto Rodríguez en los deportes, que yo te veía, déjame decirte, yo te veía, pero mira, muchacho, y te desenvolvías ahí muy bien, porque Alberto ha sido una escuela, o sea, Alberto le ha dado oportunidad prácticamente a todos los que estamos en los medios, de una u otra forma. Yo llamaba mucho el programa de Alberto, déjame decirte, cuando yo estaba empezando con la fiebre, y lo escuchaba todos los días desde que estaba en RPQ. Yo estuve en RPQ con Alberto en radio primero y luego fui con él a FM, y también estuve con él en televisión ese 2005. Alberto me dio una muy buena oportunidad, y cuando comencé con los Yankees en el 2006 tuve que elegir entre los medios de comunicación y el béisbol. E inmediatamente también fue bastante efímero mi paso por los medios, alrededor de 10 meses. Pero fue bonito, fue un sueño también hecho realidad, porque cuando niño también pensaba en eso. O sea que Dios me dio la oportunidad de cumplir ese sueño antes de entrar a lo que hoy en día me da mi vida, me da mi estilo de vida, todo, que es el béisbol y la parte ejecutiva. Pero pasé por los medios y le agradezco mucho a Alberto aquella oportunidad en ese año 2005. ¿Y cómo comienza el tema del scouting? ¿Cómo te comienzas a pensar, bueno, yo voy a seguir en el béisbol como un hombre de descubrir talentos? Tú sabes que, así como Alberto Rodríguez, yo sé que tú lo conoces, Richard Jiménez, que es mi amigo de infancia, fue que me comenzó a hablar de eso. Sí. Yo fui un jugador que básicamente jugaba la pelota con cierta inteligencia, y desde que jugaba, Arturo de Freites fue uno de mis dirigentes en Liga Menor, me decía, tú eres un muchacho inteligente jugando, tú vas a poder ser coach o scout en algún punto. Entonces, cuando estoy en esa situación, me apasionaba tanto el juego que estaba en los medios de comunicación, la universidad, y también trabajaba con Quique Cruz entrenando niños 2 o 3 días a la semana. Y Richard me ve un día en el Club San Jerónimo, yo entrenando unos niños, y me dice, mira, ¿tú tienes interés en trabajar en béisbol? Digo, claro, esa es mi pasión. Entonces ahí me dicen, los Yankees hay una oportunidad, y Richard me recomienda y me lleva hacia Víctor Mata, a Carlos Ríos y Abel Guerra en ese momento. Ellos hacen un proceso de entrevista conmigo y tuve el chance de conseguir un trabajo a los 22 años. Yo llegaba a los plays scouteando niños y parecía a veces jugador, porque estaba en una edad, no parecía un scout, de los típicos scouts. Cuando Carlos Ríos comenzó como a revolucionar el scouting, empezó a darle chance a gente jóvenes con conocimiento del juego. Y comencé en el 2006 a scoutear con los Yankees, bastante joven. Y Richard Jiménez fue ese puente que me lleva a los Yankees. Y hasta el sol de hoy ha sido mi pasión ininterrumpidamente, gracias a Dios. Luego de ahí paso a los Cardenales y me he mantenido
fajado, laborando el día y noche en la calle buscando talento. Yo sé que sí. Y antes de hacer la pausa, Ángel, me gustaría preguntarte también si en los Yankees tú pudiste descubrir algún tipo de talentos o fuiste ese medio de decir, tengo un muchacho allí que vi, porque tú sabes que el scout a veces de base, de área, que eso es lo que hacen generalmente. Claro que sí, en los Yankees tuve chance. El jugador de más renombre que yo fui el responsable de su descubrimiento es Miguel Andújar. Sí. Es uno de mis hijos mayores, él y yo tenemos una gran relación. Yo fui su scout de área, quien lo lleva a los Yankees de Nueva York, pero también pude scoutear a Rafael de Paula, que fue un jugador del 40-man roster. No llegó a Grandes Ligas, pero se mantuvo dentro de la organización mucho tiempo y participé en la evaluación de Gary Sánchez, participé en la evaluación de Iván Nova, de Zoilo, Abraham Almonte, muchas Grandes Ligas donde no fui el scout responsable, pero sí participé, José Altagracia Ramírez, Arodis Vizcaíno. Yo tuve el chance de poder evaluar todo ese talento que te ayuda a crecer, aunque tú no seas el scout responsable, y ahí fue mi aprendizaje. Pero Miguel Andújar es el jugador en la organización de los Yankees que marcó mi tiempo en esa organización. Excelente. Cuando regresemos de la pausa vamos a seguir hablando y ya tu tiempo en San Luis, cómo comienzas a crecer hasta al punto de llegar a ser el jefe de scouts de primero República Dominicana y ya tengo entendido que de toda Latinoamérica, ¿no? ¿Todavía? Estamos por ahí, gracias a Dios, estamos cerca, sí. Sí. Bueno, señores, estamos acá con Ángel Ovalles, el gerente general de las Águilas Ibaeñas y primero que todo un esposo, padre y un amante del béisbol. Regresamos con más. Plaza Villaplan es un programa orientado al pelotero de avanzada. Estamos hablando de programas con una participación limitada de 10 participantes, donde el tipo de instrucción que se otorga es una instrucción más 1 a 1, con el fin de lograr un avance de las actitudes del pelotero y lograr mejores resultados. When you want to get off there. Seguimos en esta conversación con Ángel Ovalles. Para que uno vea, Ángel, que muchos jóvenes cuando le dan ese release piensan, se me acabó mi vida, se me desplomó mis sueños, pero se puede hacer grandes ligas en otras facetas del juego, no necesariamente como jugador. Se puede hacer grandes ligas ayudando a otros y siendo un ejemplo fuera del terreno. Llegas a San Luis, pasas ese centro con los Yankees, una gran organización. ¿Y cómo llegas entonces a los Cardenales? Esa es una gran verdad que tú dices, los Yankees de Nueva York, que es un centro de aprendizaje, una organización grande de mucho impacto, y aprendí bastante, y le agradezco siempre ese camino a Víctor Mata. No tengo con qué pagarle tanto aprendizaje que recibí desde él, así como te mencioné a Richard. Pero cuando llego a San Luis ya en el 2012 y empiezo a volar un poquito más con mis propias alas, el señor Moisés Rodríguez es quien me lleva a la organización de los Cardenales de San Luis. En enero 5 del 2012 me muevo hacia allá como supervisor de escucha en República Dominicana. Y tuve el chance de, como tú dices, transmitir y ayudar a muchas personas a hacer grandes ligas. He tenido esa oportunidad, gracias a Dios. Y es como tú dices, el béisbol no termina ahí. Si uno se dedica a aprender, a estudiarlo, el béisbol es una carrera tal cual como la medicina o la ingeniería, y hay que desarrollarla y estudiarla. No son 1 ni 2 los cursos que yo me he puesto a hacer, y me he dedicado a mi carrera
a aprendérmela de la A hasta la Z. La evaluación no es tan sencilla como se ve de afuera, no es un juego tan sencillo. Y en San Luis comienzo ya básicamente a dirigir un grupo en el país más importante que tiene el departamento internacional, que tenemos que darle gracias a Dios por eso, que es República Dominicana. Y ahí llega el descubrimiento de Alex Reyes, Magneuri Sierra, Sandy Alcántara, Junior Fernández. Me tocó ser dichoso y descubrir un talento panameño como Allen Córdoba también, y el Euris Montero, Julio Rodríguez, receptor, muchachos que ya están cerca el Euris 40-man roster, Julio Cerquita también, Ángel Rondón, recién debutante en Grandes Ligas el año pasado. Me ha tocado estar ahí en el descubrimiento de mucho talento, y gracias a Dios en un corto tiempo ha habido un buen resultado. Y esa llegada a San Luis, de verdad, después de ese largo aprendizaje, Dios me ha puesto a causar algo de impacto, y es una organización también de primera clase, grande, donde he recibido oportunidades. Lo que a veces necesitamos los jóvenes, Johanna, es oportunidad, sí. Y yo no me puedo quejar de Dios ni de las oportunidades que me han llegado a la vida. Tú sabes que eso que tú dices es muy cierto, pero principalmente estar preparado, Ángel, porque si una oportunidad te llega y no hay preparación, como dice, pasó el tren y no te montaste. Antes de entrar a la parte de cómo llegas a las Águilas Cibaeñas, una parte del cuento, de la historia, Ángel, que no tratamos, y es que tú eres un muchacho que como buen amante del béisbol jugaste muchas ligas campesinas acá y diste muchos palos. Háblame de esos tiempos de liga campesina, de sobochata, de esos torneos y campeonatos. Así es, yo como te comentaba, yo di mucha tabla por ahí, como dicen, en ligas campesinas, ligas amateur, jugué softball. Yo fui un pelotero profesional que salí prácticamente del softball. Yo me debo al softball, chata, molinete, molichata. Yo jugué softball de competencia desde los 15 años. Quizá la habilidad que desarrollé y pude competir en un nivel que no estaba para mi edad. Y salí al terreno, competía, jugué para la Liga Manlio Bobadilla, para la Liga San Jerónimo, que en un momento quizás, como dicen, no cabía en la Manlio Bobadilla, entonces me fui a San Jerónimo y logramos grandes cosas con un grupo joven de jugadores de softball. Y aunque la gente no lo crea, ese nivel de competencia que yo viví en el softball me ayudó bastante para ser profesional y me ha ayudado bastante para escautear o evaluar jugadores, porque aprendí cosas que todavía están en mi cabeza. El intangible que el juego te trae, tú la vives en ese tipo de competencia y no es igual que quizás jugar liguitas sin competencia. También ese béisbol amateur de la capital, el béisbol de liga campesina por Baní, por el sur, yo tuve chance de jugarla y no es fácil lo que se pasa por ahí y las situaciones del juego que tú vives, y realmente me han ayudado bastante en toda mi vida. Sabes que yo siempre he escuchado las historias de que la liga campesina de Baní, sobre todo, ahí hay que tener chaleco antibala para jugar, porque ahí era de guerra. Quizás ha cambiado un poquito el nivel, pero antes eran más adultos los jugadores y eran fanáticos bien agresivos. Muy, muy agresivo. A veces tú jugando infield, ahí tú tenías la fanaticada en las dos rayas del juego y se vivían presiones diferentes a la que uno pasa. Y son las mismas cosas que se viven en la Liga Invernal Dominicana, que se siente más el calor de la fanaticada. Quizás nosotros como organización a veces no valoramos el nivel de juego que a un muchacho joven le da la Liga Dominicana, porque la calentura no es fácil jugar con una fanaticada encima de ti y la presión que tú vives y tienes que manejarla, porque hay presión, pero tú tienes que aprender a manejar esa presión y eso te da el béisbol campesino, el béisbol amateur, y te da ese tipo de presión. Y como ese hombre de béisbol, Ángel, que comienza a desarrollar, que comienza a conocer personas, a codearse, yo siempre he dicho que República Dominicana es relaciones y lo otro es dinero, o sea, de RD, porque aquí hay que tener buenas relaciones y también tu buen nombre, tu trabajo, hable por ti y comenzar a crecer. ¿Cómo llegas a las Águilas Cibaeñas? Bueno, en ese año 2012, cuando paso a los Cardenales de San Luis, ya las Águilas, en el año 10, 11, había alguien de las Águilas, Tomás Jiménez, había tratado de llevarme a las Águilas y en los Yankees no me permitían trabajar en invierno y Liga Dominicana a la vez. Entonces, cuando paso a San Luis, me dan el permiso, el mismo Tomás Jiménez y Kilvio Hernández me llevan donde Chilote Llenas y en ese momento se me da un trabajo, básicamente una asignación al draft de novatos. Yo era un muchacho que acumulaba información para juntarla con Luigi Sánchez, Kevin Cabral y prácticamente transmitírsela al gerente general de ese entonces, que era Chilote,
para elegir en el draft. Esos fueron mis primeros 2-3 años ahí, haciendo un trabajo exclusivamente para el draft, 2012, 2013. Y me pasé esos 2 años ayudando a adquirir material para las Águilas junto con Kevin Luigi. Ya en el 2014-15, cuando llegue Stanley, me promueven asistente al gerente con asignación especial en escauteo de avanzada y draft de novatos también. Okay. Entonces me mantuve con Stanley, ya sí tenía más responsabilidad y el draft de novatos prácticamente era más mi opinión junto con la de Kevin Luigi. Y duré esos 2 años siendo scout de avanzada y básicamente draft de novatos, donde se me nombró director de evaluaciones. Ahí en el 2015 me tocó hacer un draft prácticamente siendo la cabeza, porque no teníamos gerente general en ese momento, y fue ya más responsabilidad día por día. Entonces del 2016 al 2019 me pasé siendo asistente especial de Manny Acta, ya más involucrado en el proceso de contratación de jugadores importados, recomendaciones de cambio. Tuve un poquito más de envergadura en mi evaluación ya para ayudar a las Águilas. Cuando sale Manny del puesto, me toman en consideración junto a Tony Peña y otro muchacho joven que fue entrevistado. Pasé el proceso de entrevista y me dieron el trabajo en febrero. Espérate, Ángel, espérate, que ese detalle de cómo ya comienzas a tomar esta importancia, porque tengo entendido en los corrillos de la prensa, se decía que tú eras un candidato muy sólido a la salida de Manny Acta de tomar, pero a la fanaticada de Lucho tú eres un desconocido. No mucha gente te conocía, tú sabes, como se conocía, por ejemplo, a Luigi, al propio Kevin, a empleados de las Águilas en el departamento de operaciones de béisbol, y quizás para muchos fue una sorpresa tu nombramiento. Pero vamos a hacer un poquito más atrás. Cuando tú mencionas los drafts de novatos, es algo que me toca muy de cerca porque yo soy también una apasionada de esa parte de los novatos, de las ligas menores y de los drafts. Ese de 2012, las Águilas eligieron a Keuri de la Cruz, que era de Boston, segunda base, o más jardinero. Jardinero, sí. Creo que de la Romana, el chico. De la Romana. Fue un draft con tanto talento de esa primera ronda que, señores, Miguel Sanó estaba por ahí, Emilio Bonifacios, eso fue 2012, ¿verdad? 2012. Hansel Alberto, primer pick de los Gigantes, Allen Hanson, primer pick de los Toros, o sea, y las Águilas creo que eligieron la sexta selección. El último, exacto, porque quedaron en primer lugar el año anterior. Entonces fue un draft con tanto talento de primera ronda que yo recuerdo que hice un artículo y la pegué. Yo dije, fulano va a coger fulano va a coger equipo. Gregory Polanco fue el primer pick de los Leones del Escogido. O sea, fue un draft de primera ronda que todos esos muchachos, creo que el menos... Jorge Polanco estuvo en ese draft también. Sí, Jorge fue 2013, 2012. Sí, que fue segundo pick, Eric González el primer pick, Jorge, Eric segundo. Y fueron también dos desconocidos cuando Moisés dijo Jorge Polanco, Eric González. Pocos conocíamos, y eso era lo bueno, que ustedes como scout tenían esa oportunidad de estar en el inside y ver a esos muchachos ahí, porque a veces uno se guía por estadísticas o porque era el prospecto tal de tal organización, y había muchachos ahí que no les había ido bien en el año, como el caso de ese mismo Eric González. Cuando Moisés lo elige, jugó 2 ligas, la clase A y la media y la fuerte, y bateaba 2.20 por ahí, y cuando uno lo vio en serio, cuando habían tipos con más nombres, pero mira quiénes fueron esos 2 muchachos. Y en el caso tuyo, ¿qué fue lo que llevó a elegir a Keuri de la Cruz, si tú recuerdas, en ese momento? Tú sabes que fue mi primer año en las Águilas y nuestro gerente era Winston Llenas. Yo me acuerdo que yo comencé a dar opiniones. No te puedo decir con exactitud, pero sí recuerdo necesitábamos gente que batearan a la zurda. En ese momento Keuri era una persona que controlaba bastante bien el bate, venía a tener buen año en Liga Menor. No te puedo decir que se hizo un trabajo de adquisición de información como se hace hoy en día. No te lo puedo decir porque estábamos comenzando a construir algo en el área evaluativa de las Águilas, que es cuando me llevan a mí como evaluador. Y nos llevamos más de lo que leímos, de lo que escuchamos, cómo controlaba el bate, cómo corría las bases, que podía defender el jardín central. Lamentablemente no fue lo que esperábamos, el muchacho no se desarrolló, pero sí necesitamos a alguien con ese perfil. Eligiendo sexto, tú tienes que ir eligiendo basado en lo que deje el otro, no es tan fácil. Y él fue el mejor perfil basado en la prioridad de ese momento que trazó nuestro gerente. Y lastimosamente no fue lo que esperábamos, pero sí recuerdo que nos gustaba mucho la habilidad que, como te dije, de correr la base, defender y controlar el bate. Sí, yo trataba que, tú sabes que en esos años uno siempre como teníamos el programa de ligas menores en acción,
entrevistábamos a los muchachos, los llamábamos y tenía como cierto roce. Y era un muchacho que se esperaba que hiciera todo eso que tenía su proyección, pero lamentablemente en el desarrollo, después que pasó que lo AA y eso, el asunto se fue apretando y también las lesiones creo que también lo limitaron un poquito. Así es. Bueno, en el siguiente bloque ya vamos a hablar de cómo comienza esa primera llamada de considerarte para el puesto de gerente a la salida de Manny Acta de las Águilas, Ángel. Vamos a seguir hablando en esta interesante conversación, conociendo la historia de ese arquitecto de la corona 22 de las Águilas Ibaeñas en busca de la 23. Regresamos en más. Plaza Villaplan es un programa orientado al pelotero de avanzada. Estamos hablando de programas con una participación limitada de 10 participantes, donde el tipo de instrucción que se otorga es una instrucción más 1 a 1, con el fin de lograr un avance de las actitudes del pelotero y lograr mejores resultados. When you want to get off that. Bueno, Ángel, entonces, ¿quién te llama por primera vez para decirte, Ángel, mira, estamos pensando en ti para ser gerente en las Águilas? No te voy a negar que fue una llamada que en el momento que la recibí me dio una impresión de que podía pasar. El doctor Adriano Valdés Russo me hizo esa llamada en enero del 2018, todavía ya tarde, enero del 2019, perdón, ya entrado el mes profundo, después del día 20. Me hizo esa llamada, yo estaba fuera del país, estaba en labores con San Luis, en Orlando, Florida. Okay. Y recuerdo que la recibí y le dije, no, yo estoy preparado. Él me citó para un día X, para mi primera entrevista. Y esa llamada fue de mucho placer y me comencé a preparar. Porque como tú bien dijiste temprano, cuando te llega la oportunidad de montarte en el tren, tú tienes que estar listo. Y mi preparación para ese proceso de entrevista fue arduo. Siempre, como siempre, ayudado por mi familia. Yo sé que los fanáticos quieren saber, ¿qué preguntan? Y más en el caso de las Águilas, obviamente esa es la única entrevista que te han hecho para ser gerente invernal, ¿verdad? Sí, ¿Qué preguntan los aguiluchos para ser un gerente? Vamos. La gente no se imagina lo estresante y lo largo que es el proceso de entrevista para ese puesto y para cualquier puesto en béisbol. Es un proceso de entrevista bien largo. Esa primera entrevista mía, me citaron para las 3:30 de la tarde, comenzó alrededor de las 4, yo salí de ahí como a las 8 de la noche, con una comisión de la directiva de las Águilas, donde hay gente con mucho conocimiento de la Liga Dominicana y del béisbol que participan en esa entrevista y en la clase de situaciones que te ponen, te preguntan situaciones X que se podrían presentar durante un torneo y cuál es tu plan estructural para tú manejar esa organización. Yo recuerdo que yo fui listo y preparé algo en PowerPoint y lo presenté en un proyector, donde yo básicamente les daba a ellos saber cuál era mi plan estructural de la organización completa, porque no se trata solo de un equipo de béisbol y por ahí comenzó, primero en la parte administrativa, cómo yo la pensaba estructurar, cómo yo la pensaba mover, y me entiendo que a ellos les llamó la atención ese plan. Después nos fuimos al béisbol, al equipo de pelota, cómo yo planificaba la cosa. Y es lo que yo te digo, Johanna, el béisbol tiene arenas para adquirir talento, que es lo más importante, que en la Liga Dominicana es el draft, el número 1, el draft de novatos, el proceso de cambio donde tú necesitas evaluadores que te ayuden a hacer buenos cambios y las importaciones que también necesitas la parte evaluativa como la parte
de analítica. Entonces yo le presenté un buen plan a ellos para que las principales vías de adquirir talento estuvieran cubiertas, un plan administrativo para manejar las operaciones y comenzó un proceso largo. Luego la segunda vez ya estábamos más detallados, entramos más en detalle de cómo yo podría recomendar la contratación de un dirigente, qué perfil, de un coaching staff, sin olvidarme la cultura de las Águilas, que si tú te vas a las 22 coronas de las Águilas, 19, 20 han sido ganadas con un coaching staff básicamente aguilucho, y tú no puedes esconder la historia. Yo recuerdo que esa fue mi recomendación y por eso tú ves ese grupo de aguiluchos ahí. Yo creo en eso, que la cultura de las Águilas ha sido así, y básicamente le presenté todas mis estructuras que yo quería, y ellos las aceptaron y nos fuimos poniendo de acuerdo, y ya como la tercera, cuarta vez que nos reunimos, ya básicamente me dijeron: el trabajo es tuyo, tenemos que esperar esto para poder anunciarte. Y recuerdo que ese 5 de febrero se cumplió un gran sueño cuando fui anunciado como gerente general de las Águilas, un equipo de tanta tradición que me enorgullece, que me da prestigio a mí, y lo recibo con mucha humildad y hago mi trabajo día y noche, no descanso, para que esa estructura se mantenga. La gente ha podido ver cambios. Básicamente me sentí orgulloso este año como pudimos quizás meternos a playoffs, viendo jugadores como Gwendolyn Bautista, Ramón Torres, Orlando Calixte. Todos llegaron vía cambio a las Águilas, y eso, cuando tú haces un cambio es mucha la evaluación que tú haces antes de realizarlo. Y nada, ahí estamos, fajados con todos los departamentos tratando de que funcionen a la vez. Ángel, ¿tú sigues las redes sociales? La sigo antes de que comience la pelota. Luego de que comience hago un receso hasta febrero. Qué bueno. Ahora mismo llevo varios meses que no la veo. Qué bueno, es la mejor recomendación. Y te lo pregunto porque cuando a ti ya oficialmente se conoce la noticia de que tú eras nombrado gerente de las Águilas, hacen la rueda de prensa y las fotos muy lindas en el estadio y todo, tu familia te acompaña y todo, muchos fanáticos en las redes comentaron, yo no sé si tú pudiste leer, porque no te conocían. Los que sí sabíamos quién eras tú, porque de una u otra forma sabemos de tu capacidad y eso, valoraban: mira, qué buena contratación, ese muchacho está capacitado, qué bueno y esto. Y como que los fanáticos, como venían de esa ola, de la salida de Manny Acta, que no fue quizás de la mejor manera, las Águilas con ciertos problemas internos, pugnas, que tira y jala entre la directiva, jugadores y eso, había un malestar. Y tú llegas sin ningún tipo de experiencia gerencial a los Leones de una vez, Ángel. ¿Cómo tú pudiste resolver primero? Vamos a agregar esto aquí y allí. ¿Cómo fue ese primer inicio? Difícil, porque no fue color de rosa, pero como te dije en el proceso de entrevista, yo le fui dejando a ellos saber lo que yo quería, y recuerdo todos esos comentarios, y yo me acuerdo responderle que esperaran que yo me iba a dar a conocer con un buen resultado, porque yo no los culpaba, ellos tenían toda la razón, pero yo sentía confianza en lo que yo iba a hacer junto a un grupo de gente que me acompaña. Y yo recuerdo que a la directiva le dije: para resolver esto es simple, es que todo sea a través de mí, que los problemas que hay aquí arriba lleguen a mi puerta, y de aquí para allá en el terreno nadie tiene que saber qué ocurre arriba. Y hasta ahora ha sido así. En las Águilas, todo lo que resolvemos arriba, abajo nadie tiene que enterarse. Lo único que los muchachos tienen que saber es que el presupuesto está aprobado, que Importante. El dinero de cada quien está asegurado, y ya yo me encargo de ahí en adelante. Y realmente ha habido un gran respeto entre la directiva y mi persona. No ha habido injerencia de ningún tipo, todo muy profesional. Realmente el doctor Valdés Russo, Kilvio Hernández ahora, han sido dos profesionales con mi persona, y no ha habido ningún tipo de injerencia que no sea la correcta o la profesional cuando ellos ameritan. Comunicación no falla, y las cosas han salido bien, Johanna. De verdad que es un gran ambiente en las Águilas, pero yo entendí a la fanaticada, y yo espero que me hayan ido conociendo y que sepan la intensidad que yo campeonato, mi amor. le ponga yo a mi trabajo. Ellos saben que yo me empeño día y noche para que el equipo salga bien. Hay días que las cosas no van bien y la desesperación llegan comentarios del momento que prefiero no leerlos, como te dije, porque quizás me afecten, porque tengo familia, a veces mi mamá me comenta, y por eso le exhorto mucho a la fanaticada que traten de ser respetuosos. A veces mi madre sufre más que yo, o mi esposa, o mis hijos, que lo que puedan. Pues yo no lo leo, pero realmente hay fanáticos que se exceden un poco, pero yo también los comprendo. La calentura, la reacción del fanático es de momento. Y yo fui fanático en mi juventud, y a veces uno reacciona por una jugada del momento y no piensa en la proyección que puede tener X jugador, y me mantengo tranquilo. Qué bueno que tú mencionas el apoyo de tu familia, de tu esposa Annie, de tu madre, de tu padre, ¿verdad? ¿Cómo ha sido ese espaldarazo, ese soporte de una mujer que te cuida a tus 3 hijos
y tú prácticamente no duras tanto en la casa, porque el trabajo de pelota es fuera totalmente. Totalmente fuera, y más con San Luis, que viajo mucho, fue tanto en el país, internamente como fuera del país. Y el apoyo de mi esposa ha sido inmenso con el trabajo de las Águilas. Recuerdo que le dije, mira, mi amor, este trabajo, para poder hacerlo y mantener la unión familiar, tú vas a tener que integrarte. Y ella está conmigo todos los días, incluso los coaches, los muchachos relajan, que es mi principal asistente. Sí. Ella va al estadio, mis hijos van al estadio cada vez que podemos lo llevamos, sobre todo a Santiago. Y nada, ha sido así. Mi papá, mi mamá igual, son dos fanáticos de las Águilas y de mi persona, mis hermanas. Es un apoyo familiar increíble. También mis cuñados, uno de ellos es coach en las Águilas, Claudio Almonte, el otro Juan Carlos Almonte, José del Castillo, todos están conmigo, son aguiluchos todos ahora mismo y están, de verdad hay una gran unión familiar envuelta para yo poder hacer este trabajo de manera feliz, porque mi familia es primero y yo prefiero no tener el trabajo si le va a afectar a mi familia. Eso es así. Y en realidad eso ha ayudado a que el trabajo salga mejor, debido a que ellos están presentes conmigo cada día. Cuando regresemos de la pausa, en este último bloque, Ángel, vamos a hablar de cómo fue ese proceso de esa Corona 22, esa anhelada corona. La gente bromeaba tanto, que la última vez que las Águilas ganaron. Señores, regresamos con más en esta charla de béisbol, hoy con el gerente general de las Águilas Cibaeñas, Ángel Ovalles. Plaza Villaplan es un programa orientado al pelotero de avanzada. Estamos hablando de programas con una participación limitada de 10 participantes, donde el tipo de instrucción que se otorga es una instrucción más 1 a 1, con el fin de lograr un avance de las actitudes del pelotero y lograr mejores resultados. When you want to get off that. Continuamos con más. Y Ángel, entonces, mira, ¿y cómo fue esa historia de amor contigo y Ani? ¿Cómo se conocieron? Por el béisbol también. ¿Ah, sí? Sí, porque Claudio Almonte, que es su hermano, Ajá. quien es coach de Primera de las Águilas y un antiguo manager de Liga de Verano, hitting coach, hoy en día trabaja en México como hitting coach, un hombre de béisbol a carta cabal, me entrenó al final antes de yo firmar. Y recuerdo cuando él me entrenaba, fui a su casa. Ajá. Y vi una foto de mi esposa en la casa cuando ella cumplía 15 años. Le pregunté, ¿quién es ella? Y me dice, no, mi hermanita. Y yo, wow, interesante. Esa fue tu expresión. Esa fue mi expresión y él me miró, yo siendo joven, pero un poquito fresco, como dice. Y entonces conocí a Ani a través de su hermano, quien es mi amigo, hoy en día mi compañero de trabajo. Y nada, la enamoré siendo pelotero, ella no me hizo caso, no, ella, una odontóloga que no, quizás no le gustaban los jugadores de béisbol, me Por la dijo. fama que tenían de mujeriego los peloteros, Ángel. Entonces cuando dejé de jugar, en el 2005, ahí puse un poquito más de empeño. Ajá. Y ella me ayudó a entrar a la universidad, me exhortó. Y cuando ese proceso ocurrió, ella me hizo caso, como digo yo, y ahí comenzó la unión amorosa de Anibel Calmonte y mi persona. Ya hemos procreado tres niños, gracias a Dios, 3 varoncitos. Y nada, una linda familia donde reina el amor. Aquí hay, gracias a Dios lo puedo decir, tenemos una familia amorosa, una relación buena, estable, gracias a Dios, con altas y bajas, pero estamos bien. Y así comenzó mi historia con mi esposa. Qué chulo. ¿Cuántos años ya de casados? Nos casamos en marzo del 2009,
Ya vamos a cumplir 12 años ahora, próximamente. O Wow. 13, 12, Sí, 13 años. 13 ya. 13 años ya vamos a cumplir en la primavera próxima. Más 3 de novio. O sea que ya... Ah, pues fue un noviazgo largo. Sí, comenzó en el 2006 y se extendió hasta el 9. Ok. Nos casamos y ahí estamos, ya casi con 16 años juntos y contando, como digo yo. ¿Qué edad tiene Ángel, el mayor? 9 años tiene Ángel Joel, el mayor, el primogénito, peloterito, le encanta el béisbol. Sí, le gusta. Un apasionado de la pelota. Tenemos a Ángel Miguel, que tiene 3, ya cumple 4 en febrero, Dios primero. Y tenemos a Ángel Gabriel, tenemos la Casa de Los Ángeles, ¡Wow, qué lindo! que Los Ángeles. cumplirá 2 en abril, Dios Ah, mediante. pues casi recién parido. Casi recién parido todavía. Tengo para que Joel vea acá, Ángel Joel, es el más grande, que él está loquito, señores, le gustan las cámaras, miren que... Háblame del flow, ven acá, mi amor, siéntate ahí con tu papi. Ay, mira qué cosa, dile adiós a tu gente. ¿Y te gusta mucho la pelota? Sí. Ay. Ángel, pero háblame del flow, del tinte. Sabes que eso fue una historia antes del juego decisivo contra el Escogido este año en la capital. Los jugadores nos hicieron hacer un compromiso a Kilvio Hernández, Félix Fermín y mi persona de que si ganábamos, el acuerdo era que nos pusiéramos rubio. Sí, los blondie. Los blondie, y aceptamos. Aquí estamos de rubio. Entonces el niño, cuando yo empecé a hacerlo, me dijo, bueno papi, él estaba en el clubhouse y también se puso rubio conmigo. Pero yo no he visto a Félix, Félix está rubio también. Félix está rubio también. Félix está rubio como también. siempre Con gorra, no se ve. Sí, está rubio Pero también. qué chulo. ¿Y te gusta mucho entonces la pelota, Joel? Sí. ¿Y tú quieres ser como tu papi? Lo mejor, ¿verdad? Ah. Pelotero no es cao. ¿Y qué posición juegas? Señor y seguro. ¿Cómo? Mira, tiene la cajita, Ángel. Tiene 9 años. 9 años, sí, buen ¿Y cuál es tu jugador. jugador favorito? Ronnie. Ronnie Rodríguez. ¿El felino? ¿Cómo? Ah, pero mira, ¿y de Grandes Ligas? Tati, Juan Soto y Acuña. Ay, pero nada más. Tatis, Juan Soto y Acuña. Mira dónde está el otro subido. Qué niño más tremendo. Venga, cuéntate acá, Miguel. Ven. Aquí estamos, señores, en la casa y de verdad que qué bonita familia. Te felicito, Ángel. Gracias, Yo gracias. sé que Este Ángel Miguel, Sí. futuro peloterito también, aquí está. de todas las satisfacciones grandes que has logrado en béisbol, ¿cuál ha sido la mayor, Ángel? No lo puedo negar, sin duda esa Corona 22 fue un momento indescriptible y lo viví junto con ellos. Estaba enfermo de coronavirus en ese momento. Ay, verdad. Y estábamos en la casa y las lágrimas no se pudieron contener, la llamada por cámara, me recuerdo desde el clubhouse me llamaron Juan Carlos, Camargo, Maya, mi mamá, mi papá. Fue impresionante ese momento. Y luego ganar la Serie del Caribe en Mazatlán, no te puedo negar que esa emoción fue inmensa. Ese momento, el podium. Todo invicto, Ángel. Todo invicto. Ese momento de Mazatlán también fue impresionante porque se sentía algo así como un clásico mundial, te diría yo. Fue impresionante ganar en Mazatlán y ese ha sido el momento más grande de mi vida en béisbol. Aparte del descubrimiento de Alex Reyes, de Sandy Alcántara, jugadores de McNeil Hiciera, pero ganar en Mazatlán y ganar aquí fue impresionante. ¿Y tú eres un hombre joven, Ángel? 39 años cumplidos este año, gracias a Dios, pero yo, como yo digo, yo creo que se ha adquirido experiencia. La Sí. edad es un número. Hay Sí. ya más de 15 años haciendo este trabajo, haciendo procesos buenos y malos, pero con juventud, y espero en Dios seguir desarrollándome y seguir escalando en pelota, haciendo las cosas correctas para que estos niños no sepan nunca algo que su padre hizo de forma incorrecta. Esa es mi meta, que mi nombre siempre se mantenga por la línea correcta en un mundo difícil, porque tú lo sabes, donde la corrupción está al lado y hay que mantenerse en el carril derecho para nunca corromperse. Y tú sabes que esa historia del que tu niño también quiso conocer el tinte es porque él está viendo tus pasos y tú tienes que tener cuidado donde pisas porque él está siguiendo tus huellas, tú sabes. Y a veces yo siempre se lo digo a los muchachos, a los jugadores y a cualquier persona, uno no sabe quién está viendo, de quién uno sirve como ejemplo y quién admira a uno hasta en el silencio. Porque es muy fácil que te admiren cuando tú logras algo, pero a veces tú vas al pasito detrás de cámara haciendo tu pinino y 2 o 3 te admiran. Ahora quizás tú aparecen muchos seguidores, el mejor Ángel Ovalle porque ganó un campeonato, ganó la Serie del Caribe y todo eso.
pero mañana, pase lo que pase, si llega un momento no tan agradable, la gente fanático va a ser el primero en pisotear y en acusar y en llamar. Y en béisbol sabemos todos que este deporte es tan impredecible. Y los trabajos en béisbol, hoy tú puedes estar arriba, mañana puedes estar abajo y uno tiene que cogerla como venga. Así es. ¿Qué tú sientes, Ángel, que en 5 años así tú vas a lograr? ¿Dónde tú te ves en 5 años? Si podemos decir, ¿cuáles son 5 años? Logrando grandes cosas. Tengo muchas metas, espero en Dios que me dé salud primero para lograrlas. Y como tú dijiste desde el principio, preparándome para lograrlas. Y si llega la oportunidad, porque no la salgo a buscar de una manera que pueda hacer daño ni nada. Si llega la oportunidad, yo espero estar preparado para seguir creciendo en el béisbol a nivel profesional. Me gustaría ser algún día un director internacional de una organización. Yo pienso que tengo el chance de lograrlo. Vamos en camino a eso, Dios mediante. Ojalá y sean los Cardenales de San Luis algún día, que es mi organización que le he ganado un gran amor, pero Dios sabrá. Y me gustaría, en 5 años te hablo de director internacional y quizás más adelante me gustaría llegar al nivel más alto de la parte ejecutiva, que es ser gerente de un equipo de grandes ligas. Uno no se puede negar a que pasen, hay que pensar y prepararse para que eso ocurra. Creo que tengo la juventud y el tiempo para prepararme. Y en ese proceso comenzaré. Me veo llegando lejos y tengo esas metas, ojalá se cumplan. Pero me gustaría durar mucho en la Liga Dominicana. Yo sé que durar alrededor de 10 años es una meta difícil como gerente en esta liga, porque es una liga de una sola división, 6 equipos, y me gustaría hacer una larga carrera en la Liga Dominicana como gerente y durar mucho en las Águilas, que tengo contrato hasta el 23. Pero eso nada más lo puede lograr uno a base de un resultado favorable, porque es una liga difícil. Así que vamos a esperar en Dios y las cosas ocurren. Ay, pero tenemos la otra prenda. Venga acá para completar la tripleta. Aquí están. Ay, qué bellos. Ani, ¿Y pero no ven. piensan en la hembrita? ¿No piensan en la hembrita, Ángel? No, ya. Ya me cerró la fábrica. Aquí está Ángel Gabriel, Ay, Los Ángeles, qué hermosos. pero ya la fábrica creo que se cerró aquí ya. Dice Ani que ya. Ani, ¿tú quieres poder venir? Ay, Ani no quiere. Bueno, sí, ustedes la vieron ya en fotografías ahí, así que la conocieron. Y qué bueno, Ángel, te felicito. Eres uno de los jóvenes dominicanos, grandes ligas. No en el campo, pero fuera, y podemos ser grandes ligas, no solamente como jugadores ahí en el terreno. Por el ejemplo que eres, un scout que ha venido de abajo, un padre de familia, un esposo, un ejecutivo exitoso, tu corta edad, y de verdad eso es muy, muy loable. Así que te felicito. Como dicen, soñar no cuesta nada y el cielo es el límite. Yo de verdad te veo con ese perfil de poder ser un gerente de grandes ligas. No es porque tú estés aquí, ni por arenga, ni nada de eso, pero tu capacidad, tu forma con el jugador, tu trato, tu don de gente, desde, obviamente los jugadores que viven el día a día, pero tu trato con la prensa, con la persona más sencilla que yo puedo ver, un Kobe, te veo siempre como ese trato afable. Y yo sé que mucha gente en los supermercados, donde quiera que te mueves, se acercan y te hablan. Y sé que el trato que le das con ese don de gente habla muy bien de ti, de tu formación y del trabajo que hicieron tus padres como persona más que todo. Amén, amén. Y gracias, es así. Trato de hacer las cosas como son, naturalmente, como es mi vida. Y como tú dices, el empleado más importante a veces en un equipo de pelota es el club y el clubhouse. Los muchachos saben allá, vivo encima de ellos el año entero, preguntándole. La prensa, sin ustedes no somos nada, cuando tú también eres parte de la prensa. Y la fanaticada, hay que darle la cara, ellos se merecen. Si el equipo no va mal, si el equipo va bien, el fanático se merece saberlo y que yo le dé la cara. Exacto. Incluso cuando estamos en mal momento, yo le digo a veces a nuestra directora de prensa, bueno, monta una rueda de prensa y para que todo el mundo pregunte y yo le daré detalles de lo que está ocurriendo, porque la fanaticada se merece saber y tienen derecho a justificar siempre y cuando haya un respeto en la conversación. Pero donde voy, supermercados, restaurantes, yo le doy la cara y le digo qué estamos tratando de hacer para mejorar y qué hemos hecho para estar ahí. Y nada, siempre espero seguir así. Hay varios elementos que no se compran y que en la vida, y es tener credibilidad, honor. Cuando uno tiene eso, en cualquier área de trabajo, tener credibilidad
y el honor, eso, y esa disciplina, la capacidad, ¿verdad? Eso es éxito, eso se traduce en éxito. Yo creo que tú tienes todo eso, Ángel. Gracias. Sobre todo, esa credibilidad en el juego de pelota es clave y hay que mantenerla tanto con los jugadores como con los ejecutivos contrarios, con la prensa. Claro, espera bien, pues ya no. Mantenerse Decir lo que creíble está pasando. lo que está ocurriendo. Y No hay eso, que hablar mentiras y ocultar cosas. no, así mismo es. Muchísimas gracias, chicos. Joel, Miguel. Y Y Ángel, gracias de verdad por recibirnos, y a Ani también por abrirnos la puerta del hogar y dejarnos conocer esta linda historia de quien yo he apodado el arquitecto de la Corona 22. Gracias a ti por estar aquí, a todo tu equipo, donde estás rodeada de aguiluchos. Sí. Y de verdad que contento de que ustedes hayan estado aquí y siempre a la orden, y por esta oportunidad muy agradecido. Bien. Dios les bendiga, mi gente. Gracias a todos por seguir apoyándonos en nuestro canal de YouTube, por comentar, por compartir cada entrevista. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima. Y gracias por el apoyo. Bye. Adiós, Miguel. Adiós.